Buenas tardes. A continuación presentaremos el equipo integrado por Zaida Garmendia y Reymar Ramones, estudiantes de la Facultad de Derecho, sección K, Saya, en que desarrollaremos los temas 16, 17 y 18 de la cátedra Derecho Romano. Los derechos reales. Es la relación o poder que ejerce directamente una persona sobre una cosa con la intención de obtener un provecho. Y sus elementos son: sujeto activo, es el titular del derecho, es decir, el propietario o el dueño de la cosa. El objeto viene a ser la cosa que viene a recaer en ese derecho. Estos derechos reales tienen como características, son absolutas, porque pueden hacerse valer frente al Estado o a particulares o ante cualquier persona que perturbe ese derecho. Preferente porque una misma cosa puede ser objeto de varios derechos, y se protege con acciones reales, porque cada uno de los derechos tiene sus propias acciones, que vienen a ser los instrumentos de la defensa que tiene el titular del derecho para salvaguardar su propiedad. Se adquieren por modos legales, son prescriptibles debido a que la prescripción es la forma de adquirir el derecho o de extinguirse por el transcurso del tiempo, y son expresos porque se consagran en la Constitución. Ahora bien, estos derechos reales surgen ante el Estado por la necesidad que tienen las personas, bien sean naturales o jurídicas, de satisfacer una determinada prestación o de realizar un determinado acto, ya sea para usar, gozar o disfrutar y disponer de una cosa, y se clasifican en derechos reales, que es un derecho civil consagrado como derecho real; la propiedad adquiritaria, la servidumbre, que se subdividen en reales y personales. Entre los reales están las rústicas, las urbanas, y las personales el usufructo, el casi usufructo, el uso y la habitación. El derecho pretoriano consagra como derechos reales la propiedad pretoriana, el derecho de la superficie, el ius in agrus vectialis, la enfiteusis y la hipoteca. Ahora bien, los derechos personales de crédito u obligaciones se entienden como un vínculo jurídico o una relación jurídica en virtud de la cual una persona que se denomina acreedor puede exigir a otra persona que se denomina deudor el cumplimiento de la realización de una determinada prestación. Los elementos del derecho personales de crédito o obligaciones es el sujeto activo, que es el acreedor o los acreedores; el sujeto pasivo se denomina deudor, y el objeto es la denominada prestación, es la conducta o el acto que el deudor debe efectuar a favor del acreedor. De acuerdo a esto, la prestación puede adoptar varias modalidades: dar, prestación de prestar, de hacer y de no hacer. Características de los derechos de crédito u obligación: son relativos porque se hacen valer frente a una persona en específico, son susceptibles de prescripción, se pueden extinguir por el transcurso del tiempo, mas no se puede adquirir por prescripción. Se persiguen con acciones personales, la acción varía atendiendo al tipo de obligación, y se extinguen con la muerte del titular. En principio se extingue con la muerte del titular porque son derechos subjetivos. Son amplios porque hay libertad contra el actual y el contrato es ley entre las partes. La clasificación de los derechos reales pretorianos: la propiedad pretoriana se clasifica en la fiducia, la prenda, y esta se extingue por la desaparición de la obligación principal, por la vía de la consecuencia o por vía de la compensación. Tenemos también la hipoteca, el ius in agrus vectialis y la enfiteusis y el derecho a la superficie. Diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. Un derecho real gravita directamente e inmediatamente sobre una cosa determinada y que exige de todo un respeto igual, pero puramente pasivo. El derecho personal es una relación especial entre dos individuos determinados, los cuales uno puede exigir al otro determinada prestación que según el derecho común les debía. Es una cosa individual y de existencia actual. Recae en el deudor a través de determinadas conductas que debe observar ante el acreedor, ya sea de dar, hacer y no hacer. Por otra parte, se puede definir el patrimonio, que es el conjunto de los bienes y derechos que pertenecen a una persona, que integran ese haber de una persona y que puede estar constituido tanto por activo como por pasivo. Y sus características son: están integrados por una totalidad de derechos que recae sobre cosas o sobre tipos de derechos,
Puede existir un patrimonio con mayor activo que pasivo o mayor pasivo que activo. La valoración económica requieren de un titular y se pueden transmitir mortis causa, es decir, se pueden transmitir por sucesión al morir. Los romanos consideraban que la cosa es todo lo susceptible de relación comercial y relación jurídica y lo clasificaban en las cosas fuera del comercio o extracomercio no podían ser objeto de relación jurídica. En esta clasificación se encuentran cosas que estaban en el comercio y que son las cosas que por su naturaleza pueden ser objeto de relaciones jurídicas y de relaciones comerciales que constituyen el objeto normal de las obligaciones de los derechos reales y de los demás contratos que celebran los ciudadanos romanos. Y la clasificación general de las cosas dentro del derecho romano son cosas fuera del patrimonio, son las cosas que no hay apropiación individual, por ejemplo, las pertenecientes a una nación o a una ciudad. Cosas en el patrimonio y los particulares son aquellas cosas susceptibles de apropiarse. Otras clasificaciones de la cosa del derecho romano son cosas inmuebles y cosas muebles, cosas corporales y cosas incorporales, cosas divisibles e indivisibles, cosas principales y accesorias, cosas fungibles y no fungibles, cosas consumibles y no consumibles. Eso es todo, ha sido mi participación. Muchísimas gracias y continúa la doctora Raimar Ramones. Gracias. Hola, mi nombre es Raimar Ramones. Les voy a continuar hablando acerca de la propiedad. El derecho de propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa. En Roma existía una propiedad única, la cual se dividía en quiritaria, bonitaria y mancipium. La quiritaria se refería al derecho civil, la bonitaria al derecho pretoriano. La mancipio era un derecho, una propiedad que estaba referida a la venta simulada. Características de la propiedad, del derecho de propiedad. Era exclusivo, absoluto y perpetuo. Exclusivo porque era más completo, absoluto porque era de gran valor contra todos, perpetuo por sucesión. Limitaciones del derecho de propiedad. Puede ser por voluntad del propietario, por vencidad, por interés público, por copropiedad, por exigencias morales, entre otros. Los requisitos del derecho de propiedad quiritaria era ser ciudadano romano, cumplir con formalidad y ser objeto mancipio. Evolución del concepto de propiedad. En la historia romana existía en la época de Cicerón una discrepancia en lo que era la palabra propiedad. Ellos lo expresaban en el vocablo mancipium y de ahí surgieron las denominaciones en el vocablo dominium, dominium legitium y propietas. La propiedad era legítima del derecho civil. Ellos lo denominaban en el vocablo in bonis haberes. Y de ahí surge la denominación dominium boratium. En Roma, la propiedad adquiritaria la denominaban en el vocablo dominium an iure quiritium. El concepto de propiedad. Al principio era un concepto de señorío que estaba encabezado por el pater familias. Es decir, las personas, tanto los esclavos y los libres, estaban a cargo de él, así como las cosas. En la edad republicana era un concepto de propiedad individual, en la cual predominaba el pater familias. Es decir, era el único que tenía la potestad de hacer negocios. Prerrogativas del adquiriente. La acción publiciana que permite la recuperación de las cosas en acción reivindicatoria. El exception doli, que era la excepción de los frutos de las cosas del propietario bonitario. Exception rei venditate et traditie, era la posibilidad de oponerse a esta excepción. Formas y modelos de adquirir la propiedad, las formas de adquisición
de la propiedad. Una era originarias, derivativas, a título universal, a título particular, de derecho civil, derecho de gentes, formas convencionales y las no convencionales. Los modelos de adquisición de propiedad. 1. Occupation, que era la forma originaria. Los requisitos eran capacidad, la toma de posesión de cosas u objetos que no tengan propiedad propietaria. 2. La accession, que era una cosa que se adhiere a otra natural o artificialmente. Especificación, que era la transformación de una cosa a otra con esencia propia, diferente a la anterior. La adquisición de frutos, que era la cosa que se produce en forma natural y periódica sin alterar la esencia de la cosa. La adjudicatio o adjudicación, que era la propiedad de derecho civil. Y la ley, que procede en el caso del tesoro, de los frutos y de la accesión. Pérdida de la propiedad. Eran de diferentes formas. La primera de ellas era la inexistencia de la cosa, que era cuando, ejemplo, un animal salvaje recobra su libertad. Cuando deja de ser susceptible de propiedad privada. Esto es cuando se abandona la cosa y otro la ocupa. La propiedad es perpetua. El tiempo no ejerce influencia en su pérdida o no. Puede pasar de una persona a otra sin extinguirse. Seguidamente hablamos de la posesión. En la antigua Roma era la facultad que tenían las personas de establecer una relación material y directa con la cosa y convertirse y actuar como amo de ella. Era el poder que tenemos nosotros sobre una cosa, reteniéndola materialmente con la voluntad de tener y disponer de ella, como lo haría un propietario. Existen dos elementos, el corpus y el animus. El corpus era la relación material de la persona con la cosa. El animus era el elemento intencional. La pérdida de la posesión podría ser por renuncia, por caso fortuito, por destrucción o por abandono voluntario. Figuras de la posesión. Está la posesión naturalis, que era la simple tendencia sin protección judicial. La posesión possessio civilis, que era el dominio del hecho sobre la cosa. Y el possessio, que era el poder sobre el objeto. Esto ha sido todo y bueno, será hasta la próxima.